Bueno, estimados, continuando con nuestro curso, la última unidad que nos corresponde ver se refiere a la libre competencia. Como habíamos señalado y pueden ver ustedes ahí, la libre competencia supone eh, el derecho de todas las personas y empresas a participar con eficiencia y en igualdad de condiciones en las actividades económicas, logrando así ofrecer productos y servicios con la mejor combinación de precios, calidad, variedad e innovación, maximizando el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general. Habíamos señalado que no existe definición legal a este respecto y las definiciones que analizamos son doctrinarias. Supone a su vez consagrar al mercado como la institución eficiente en la asignación de recursos, pero con la gran salvedad de que es una institución que requiere resguardos jurídicos. Y es precisamente ese el foco de la libre competencia. Ya una vez que constatamos que hay situaciones donde hay restricciones a la libre competencia, donde no hay libre competencia en la práctica, el derecho interviene, ¿ya? Aquí afectando la autonomía de los particulares, la autonomía privada, en pos de valores supremos, que en este caso es la misma libre competencia, ¿ya? Y esto se plasma a través del decreto ley 211. Comentamos que ha tenido una evolución bastante larga desde el año 73 en adelante, una evolución que cuando ustedes la lean van a ir viendo de forma más o menos clara que es una evolución que busca ir adaptando nuestra legislación de libre competencia o ir llevándola hacia los estándares internacionales que rigen esta materia. ¿Ya? Son constantes cambios, reformas que van en la línea de ir reforzando esta legislación, de ir reforzando tanto las facultades del órgano persecutor como en la Fiscalía Nacional Económica, de ir especializando la judicatura, el órgano eh, jurisdiccional especial que existe en esta materia encargado de resolver los conflictos que se vayan presentando en materia de libre competencia y así con otras importantes innovaciones, ¿ya? Como las multas que existen, como instituciones muy destacadas como la delación compensada, según vamos a ir viendo. Eh, Desde ya, este decreto ley 211, como también anticipado, consagra el ilícito anticompetitivo en su artículo tercero, que después contiene literales de forma ejemplificativa, pero que contienen a su vez estos literales las principales figuras que se dan en la práctica como atentado a la libre competencia, la colusión, los abusos de posición dominante. ¿Ya? Pero aquí solamente con la finalidad de recordarles a ustedes desde ya cuál es el ilícito anticompetitivo, pueden ver proyectado ahí el tipo, ¿ya? El tipo anticompetitivo, el que ejecuta o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un tipo acá de como ustedes pueden ver, un tipo de daño, ¿cierto? De resultado, como un tipo de peligro, ¿ya? Que tienda a producir dichos efectos cuando no se hayan concretado, va a ser sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, el decreto ley 2 entonces, sin perjuicio de otras medidas preventivas, correctivas o prohibitivas, o sea, bastante amplio. No solo las medidas concretas que señala el decreto ley 211, sino también otras que pueda adoptar el tribunal. O sea, ustedes ven aquí, ya que hay claras novedades respecto a los principios penales tradicionales, penales administrativos. ¿Ya? Uno, ¿cierto?, que se refiere al tema del tipo, a la tipicidad. Aquí es bastante abierto. El que ejecuto celebre cualquier hecho, acto o convención, o sea, amplísimo, que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia que tienda a producir dichos efectos. Ustedes pueden notar desde ya que un tipo súper abierto, donde es el tribunal, que en caso a caso puede ir determinando qué situaciones constituyen atentado a la libre competencia y las va a sancionar con las medidas que ya conocen las personas, que son las contenidas en el artículo 26, no obstante que puede imponer otras medidas, o sea, vuelve a ser abierto en las sanciones. O sea, es tremendamente importante este artículo, como está en el PowerPoint, no se alcanza a leer la primera palabra, pero dice de memoria. ¿Ya? Es un artículo que tienen que aprendérselo para evitar cualquier dificultad en sus evaluaciones. Y porque por lo demás es el corazón del decreto ley 211, ¿ya? Ahí está el ilícito anticompetitivo principal. Como ya también habíamos señalado, la presente ley se refiere al bien jurídico protegido, nos dice que tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados.
Después nos dice que los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas van a ser corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley. Luego su artículo segundo nos señala la institucionalidad, donde tenemos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como habíamos señalado, órgano jurisdiccional de carácter especial, encargado de resolver los conflictos que se sometan ante él, como supuestas infracciones al decreto ley 211. Y por otro lado tenemos a la Fiscalía Nacional Económica, el órgano persecutor, encargado de recibir la denuncia o investigar de oficio situaciones que puedan constituir infracciones al decreto ley 211, en último término a la libre competencia. Esto, cierto, es súper relevante. Podemos ya ver una institucionalidad específica, especializada, muy técnica. El tribunal por un lado como el órgano jurisdiccional y la fiscalía por el otro como el órgano encargado de las investigaciones. Aquí ustedes pueden hacer la similitud o el paralelo en materia penal con lo que es el Ministerio Público, órgano persecutor por excelencia, constitucionalmente autónomo y a quien constitucionalmente se le entrega la facultad de las investigaciones penales. Él es quien las coordina, quien las dirige. Y por otro lado tenemos los tribunales con competencia en materia penal, también muy especializados. El tribunal de juicio oral en lo penal y los juzgados de garantía. Pueden hacer un buen paralelo en relación con esa materia. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia va a ser la primera institución que vamos a ir tratando junto con sus atribuciones y otras cuestiones que sean más o menos afines a esta institución. Primero corresponde entonces ver una parte orgánica. Sobre esta parte orgánica realmente para mí no es tan importante, yo no la suelo preguntar mucho, no obstante pueda salir en una pregunta. Es una parte orgánica, una parte reglamentaria, un poco fome, pero hay que comentarla de todas maneras. ¿Ya? En cuanto a los procedimientos en esta materia de libre competencia, esos procedimientos están en su apunte. Hay un procedimiento que es contencioso, otro que no es contencioso, pero que para los fines del curso de evaluación no van a entrar. ¿Ya? Me basta ya con los procedimientos de la ley del consumidor, que de por sí yo sé para ustedes significan o constituyen algún tipo de problema o tienen algún tipo de dificultad, por cuanto ustedes han visto las partes ya eh, generales, ya más abstractas del derecho procesal, pero todavía no están viendo los procedimientos declarativos. Entonces, ambos procedimientos, tanto de consumidor como este, importan que ustedes sepan cuestiones orgánicas, como también cuestiones de procedimiento, ya típicas del procedimiento declarativo de juicio ordinario, que todavía ustedes no lo han estudiado, no han tenido, de hecho, ¿cierto?, todavía esos cursos. Entonces, es un curso, como yo les decía al principio, un poco desfasado, porque supone ciertos conocimientos que aún no se han pasado, ¿ya? En otras ramas vertebrales del derecho. Entonces, vamos a hacer solamente un repaso bien somero y los procedimientos los vamos a dejar fuera. Este organismo se encuentra, es un órgano, está por supuesto consagrado en este decreto ley 211, el órgano jurisdiccional especial, como decíamos, independiente, sujeto a la superintendencia directiva correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es clara: prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia. Tiene su sede en Santiago, eso es importante. Y este tribunal tiene un tratamiento honorífico, es un honorable tribunal de defensa de la libre competencia y ciertos sus miembros tienen el tratamiento honorífico de ministros. La integración es una cuestión importante dentro de la estructura orgánica. Se compone de un abogado, ¿ya?, que va a ser quien lo preside y que es designado por el presidente de la República, como ustedes ven ahí, de una quina de postulantes confeccionada por la Corte Suprema mediante un concurso público antecedentes. Solo pueden participar quienes tengan una destacada actividad profesional o académica especializada en materia libre y competencia, en derecho comercial o en derecho económico, y que acrediten al menos 10 años de ejercicio profesional. Enrique Vergara, como ustedes veían en la anterior cápsula, es el actual presidente y fue también fiscal nacional económico, ¿ya? Pero ahora es presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿ya? El resto de integrantes, 4 integrantes, deben ser a su vez profesionales, expertos en materia de libre competencia, 2 de los cuales deben ser abogados, ¿ya? El presidente también es abogado, y 2 licenciados. Aquí viene lo técnico de este tribunal. Fíjense, o sea, esto es una novedad tremenda, ¿ya? 2 licenciados o con posgrados en ciencias económicas. O sea, son profesionales ajenos al derecho,
pero sí vinculado, ¿cierto?, a los aspectos económicos. Como ustedes podrán ver en estos fallos, si en algún momento les toca analizar alguno, si les subo alguno para que ustedes lo vean, son fallos que en su fundamentación no solamente incorporan los aspectos jurídicos típicos de una sentencia, sino que incorporan aspectos de análisis económico que son ajenos a nuestros conocimientos. ¿Ya? Esa es la novedad, el carácter técnico que tiene esta área. Dos integrantes, uno de cada área profesional, o sea, un abogado y uno especializado en temas ciertos económicos, no necesariamente no abogado, van a ser designados por el Consejo del Banco Central, previo concurso público antecedente. Los otros dos integrantes, uno de cada área profesional, vuelven a ser designados por el presidente de la República a partir de dos nóminas de 3 integrantes, una para cada designación, que confecciona el Consejo Económico del Banco Central. Eso en cuanto a la integración. También va a tener dos suplentes, un abogado y un licenciado con posgrado en ciencias económicas. No podrá ser elegido como miembro titular o suplente del tribunal quien haya desempeñado el cargo de fiscal nacional económico o cualquier otro cargo directivo en la Fiscalía Nacional Económico en el año anterior al inicio del concurso público antecedente convocado para el nombramiento respectivo. Ustedes ven ahí el organigrama del tribunal. Incompatibilidades de estos miembros e integrantes del tribunal. Los integrantes del tribunal van a tener dedicación exclusiva. Acuérdense, esto a partir de la ley 20.945 del 2016, cuyas principales innovaciones comentamos en la cápsula introductoria. Tendrán dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo durante el periodo para el cual fueron nombrados. En consecuencia, no podrán prestar servicios de ningún tipo a personas naturales o jurídicas o ejercer en cualquier forma aquellas actividades propias del título o calidad profesional que poseen. Los ministros suplentes, nos dice acá, no tendrán esta dedicación exclusiva, sin embargo el desempeño de su cargo es incompatible con la condición de asesor o prestador de servicios profesionales en materias que digan relación con la libre competencia a personas naturales o jurídicas sometidas a la jurisdicción del mismo tribunal. No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, esta es una excepción. El desempeño como integrante del tribunal será compatible, ¿ya?, con cargos docentes, hasta por 12 horas semanales. Disculpen que a veces hay un ruido ambiente y no logro escuchar. En cuanto al quórum, para sesionar, ¿ya?, es de a lo menos 3 miembros. Los acuerdos se adoptan por la simple mayoría y dirime el voto de quien decida en el caso de empate, que es una norma más o menos estándar en materia de acuerdos. ¿Ya? Implicancias y recusaciones. No obstante, las generales del 195 y 196, temas que ya creo estos ustedes tienen que haber visto, del Código Orgánico Tribunales, aquí también hay causales específicas. Son muy detalladas. ¿Ya? Yo quiero ir a la idea de fondo solamente acá, no desaprendan cada una de estas causales, porque son muy estrictas en cuanto a las personas a las que se refieren. Las implicancias y recusaciones, de forma introductoria, solamente para recordar, son causales legales que una vez constatadas y declaradas hacen que un juez pierda, con competencia, suficiente para conocer de un determinado negocio judicial, deje de tenerla en razón de carecer de la imparcialidad necesaria para intervenir en él. ¿Cierto? Eso es lo simple de la implicancia y recusación. O sea, son causales que evidencian que el juzgador carece de la imparcialidad necesaria para resolver un asunto. Imparcialidad que es un requisito indispensable o un elemento dentro de un debido proceso, por supuesto. Las implicancias y las recusaciones han sido establecidas por el legislador con el objeto de entre las partes litigantes una perfecta y completa igualdad frente al juez llamado a juzgarlas, ¿ya?, la imparcialidad. Desde luego, las causales constitutivas de las implicancias difieren fundamentalmente de las causales constitutivas de las recusaciones, siendo siempre las primeras de mayor gravedad que las últimas. Enseguida tenemos que un juez legalmente implicado que falla un pleito civil o criminal a sabiendas comete un delito. Está en el Código Penal, en la norma que ustedes ven ahí. En cambio, un juez legalmente recusado, en iguales circunstancias, no comete delito alguno. ¿Ya? En tercer término, todo juez que se considera afectado por una causal de implicancia puede y debe declararla de oficio, debe declararse de oficio inhabilitado para continuar conociendo el negocio. Tenemos, ¿cierto?, el delito que está aparejado. En cambio, un juez que se considera afectado por una recusación puede también declararse inhabilitado, salvo, ¿cierto?, como está ahí, los jueces de la Corte Suprema, jueces de Corte de Apelaciones, jueces letrados, en caso de ser accionista de una sociedad anónima, esa es la causal ahí, de una sociedad anónima que ante ellos litigue, en cuyo caso requieren de solicitud o reclamo previo.
La implicancia es conocida y resuelta por el propio juez. En cambio, la recusación es conocida y resuelta por el tribunal inmediatamente superior al juez que se trata de inhabilitar. Por último, la implicancia provoca que cualquier litigante en cualquier momento, la provoca cualquier litigante en cualquier momento sin que pueda renunciarse. Y en caso de ser admitida, anula todo logrado. La recusación, en cambio, solo la puede hacer valer la parte litigante en cuyo favor la ha establecido el legislador tan pronto llegue a su conocimiento. Y en caso de ser acogida, solo se traduce en efectos para el futuro. Esto es, no tiene la virtud de anular todo lo ya actuado. En el caso concreto, este decreto ley 211, como les decía, el artículo 11 se refiere a esta materia. El artículo 11 presume de derecho que un ministro titular o suplente tiene una causal de inhabilidad cuando, como ustedes ven ahí, en la letra A, y esto no obstante, decíamos las causales generales del Código Orgánico del 195 y 196, cuando el interés en la causa determinada sea de su cónyuge, de alguno de los integrantes del tribunal, ¿cierto? De su cónyuge, de su conviviente civil, o de alguno de los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, etc. O sea, se refiere a una causal que le resta imparcialidad en razón de cierto parentesco, ya que tienen las personas relacionadas con él, y cierto que tienen interés cierto en este litigio. Cuando haya asesorado o prestado servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte o interviniente en la causa durante los 2 años anteriores a la fecha de ingreso de aquella o durante la investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Causales de recusación: haber asesorado o prestado servicio a alguna de las partes durante el año que precede a la notificación de la demanda o la publicación del decreto que ordena la iniciación del procedimiento del artículo 31. Haber tenido relaciones laborales o comerciales, societarias o en comunidad de carácter profesional con los abogados o asesores de alguna de las partes, o el desempeño o ejercicio profesional en la misma dependencia, oficina, cierto inmueble, etc. ¿Ya? Asimismo, causal de recusación que el ministro haya asesorado o prestado servicios profesionales a las personas naturales o jurídicas que hayan tenido en los 2 años anteriores a la fecha de ingreso de la causa en cuestión la calidad de contraparte de las personas a que se refiere la letra B del inciso segundo de este artículo 11, o sea, son de estas personas, a estas personas se refiere. ¿Ya? Entonces, como le digo, estas son normas muy reglamentarias, muy detalladas. Me basta que aquí tengan la idea general. ¿Hay causales que le restan imparcialidad a estos magistrados? Por supuesto. ¿Cuáles ciertos son las causales que le restan imparcialidad a estos ministros? ¿Ya? Causales vinculadas al parentesco, ya en relación a alguna de las partes que tengan interés en el proceso, o cierto haber prestado servicios anteriores a alguna de las partes en el proceso. ¿Ya? Entre otras ciertas causas que existen acá. Me basta la idea general, no el detalle. La duración en los cargos: los integrantes duran 6 años, pudiendo ser designados por solo un periodo sucesivo. También hay causales de término, ¿cierto? Por supuesto. ¿Cuándo, cierto, cesan en su cargo? Cuando terminan el periodo legal de su designación. Eso, ¿cierto? Es eh, eh, ¿ya? Esa, ¿cierto?, es la primera causal, como ustedes ven ahí. La renuncia voluntaria, la destitución por notable abandono de deberes, la incapacidad sobreviniente, entiéndose por tal, aquella que le impide al integrante ejercer el cargo por un cargo de 3 meses constitutivos o de 6 meses en un año. ¿Ya? No cumplir los dispuestos en incisos octavo y noveno del artículo 6 relativo a las situaciones de incompatibilidad con el cargo de integrante del tribunal que estábamos analizando. Tratándose de las medidas de la letra C, la destitución, la incapacidad sobreviniente y el no cumplir, o sea, que concurran a ciertas causales de incompatibilidad, en este caso esas causales de cesación se tienen que hacer efectivas por la Corte Suprema a petición del presidente del tribunal o de 2 de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que tiene la Corte Suprema. Ya, eso, ¿cierto?, podríamos definir como una parte orgánica latera, que es un poco reglamentaria. Más que todo me interesa la integración, ¿ya?, la composición de este tribunal. Y saltándonos el resto de esas cuestiones que comentábamos, que sí son importantes que ustedes las tengan presentes, pero yo frecuentemente no las pregunto, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer. De hecho, ¿cierto?, hay muchas más cosas que están en la punta que no las quise colocar porque para mí esta parte orgánica no son las preguntas o los temas que mayormente me interesan. Pero este sí, ya, artículo 18. Atribuciones que tiene el tribunal. De memoria también el artículo 18. Artículo 26, según vamos a ver también, un artículo que tiene que manejarlo de memoria.
entre otras normas que vamos a ir comentando. La primera, conocer a solicitud de parte o del fiscal nacional económico las situaciones que pudieran constituir infracción a la presente ley. O sea, esto da origen al procedimiento contencioso. Cuando el tribunal investiga, ¿cierto?, una situación que pudiese, ¿cierto?, infringir las disposiciones de este decreto ley 211 y después presenta un requerimiento o un particular presenta una demanda ante este tribunal porque determinada empresa o determinadas empresas han realizado conductas atentatorias a la libre competencia. Eso es un procedimiento contencioso, ¿ya? Donde existe cierta contradicción entre las partes respecto al asunto que se somete a la decisión del tribunal. Conocer a solicitud de parte o de quienes o a solicitud de quienes sean parte o tengan interés legítimo en los hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse, distinto de las operaciones de concentración a las que se refiere el título cuarto, que están en otro literal, o del fiscal nacional económico, los asuntos de carácter no contencioso, que puedan infringir las disposiciones de la presente ley, para lo cual podrán fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos. ¿Ya? Esta norma es la que le da competencia para instruir los procedimientos de carácter no contencioso o de consulta, ¿ya? Donde las resoluciones que dicten esas materias son importantísimas, ¿ya? Por cuanto entregan seguridad jurídica a las partes, ¿ya? De que mientras no varíe el criterio del tribunal mediante otra resolución y desde la fecha de, ¿cierto?, la publicación, ¿cierto?, de la misma, pueden obrar de la manera, ¿cierto?, que les instruyó el tribunal con total certeza de que no van a ser sancionados, ¿ya? Dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieran relación con la libre competencia o que pudieran atentar contra ella. Esta es importante, muy novedosa. Hoy día, en materia de protección de los derechos del consumidor, no alcanzamos a ver, porque no vimos el tema del CERNAC, por razones de tiempo, pero también hoy día se incorpora una facultad al CERNAC en este sentido. Proponer al presidente de la República, a través del ministro de Estado que corresponda, la modificación o derogación de preceptos legales o reglamentarios que estime contrario a la libre competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios que sean necesarios, ¿ya?, para fomentar la competencia o regular el ejercicio de actividades que se presten en condiciones poco competitivas. O sea, es cierto, aquí se está reconociendo que estos son los órganos de carácter técnico más especializados, tanto en consumidor, ¿cierto?, el CERNAC, como en libre competencia, el tribunal y la fiscalía. Ambos tienen esta facultad, con un matiz de diferencia, pero ambos la tienen. Son los órganos especializados, son los órganos técnicos, son los órganos que pueden decirle, con experiencia práctica, a el Poder Legislativo, al colegislador, al presidente de la República: señor, miren, derogue esta norma porque esta norma es contraria a la libre competencia. O a su vez le pueden decir: señor presidente, ¿cierto?, a través del ministro de Estado, es necesario dictar esta norma, ¿ya?, para regular el ejercicio de actividades que son poco competitivas o para fomentar la competencia en los mercados. Como fue lo que se hizo a propósito del informe y la propuesta que hizo la Fiscalía Nacional Económica relativa al mercado de los notarios, ¿ya?, que se tradujo después en un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo el año pasado, ¿ya? Que imagínense hoy día cuán necesario sería una mayor competencia de los notarios. Cosa de ir a una notaría, ver colas, cuando hay trámites que perfectamente ya podrían ser electrónicos. Claro, atentarían perfectamente contra el negocio de los notarios, pero se traducirían en un beneficio tremendo hacia las personas, hacia los ciudadanos de nuestro país. Entonces, en esa línea va también el informe de la Fiscalía Nacional Económica. No es posible hoy día que en Chile no tengamos, ¿cierto?, notarías digitales, no tengamos un sistema para que nos permita que determinados documentos, determinadas declaraciones, con total facilidad puedan, ¿cierto?, ser autorizadas de forma digital, sin tener, ¿cierto?, que estar plantándonos una cola en plena pandemia afuera de una notaría. Vayan a la notaría aquí en Chile y vean ustedes mismos las colas. Y pregúntense, no podemos, ¿cierto?, otorgar, ¿cierto?, algún tipo de mandato, no puede haber alguna fórmula. Ya tenemos, ¿cierto?, firma electrónica, ¿cierto?, avanzada, tenemos la clave única, ¿cierto?, que tenemos para ingresar a la misma plataforma judicial virtual. No podemos, ¿cierto?, a través de esas plataformas, a través de las cuales yo delego poder, por ejemplo, en causa o presento demanda, otorgar un mandato de forma digital. Bueno, claramente hay intereses comprometidos ahí. Sustanciar, como les decía a propósito de la letra B o el número 2, creo que estamos aquí con números.
Sustanciar la solicitud exclusiva del notificante una operación de concentración. El procedimiento de revisión especial de operaciones de concentración cuando éstas hayan sido prohibidas por el fiscal nacional económico. Esto lo comentamos a propósito de la cápsula introductoria. Esta ley 20.945 introdujo una nueva institucionalidad, no una nueva institucionalidad, perdón, pero sí una nueva reglamentación, ¿ya? También es cierto, la podemos llevar hacia acá. Se regulan el procedimiento de control de operaciones de concentración. Es un procedimiento de control de fusiones, ¿ya? Donde el órgano encargado de llevar a cabo este control va a ser la Fiscalía Nacional Económica. Lo importante de esto es que actos particulares de privados, que podemos decir nosotros analizando el régimen, las garantías constitucionales, que son expresión de autonomía de su voluntad, de su libertad económica, como fusionarse, actos determinados pueden terminar siendo prohibidos por la Fiscalía Nacional Económica a través de este procedimiento, lo cual no deja de chocar. No lo pueden revisar, nada que hacer. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cierto? Las empresas que querían fusionarse y que sobrepasaban ciertos umbrales, ¿ya? Y la Fiscalía concluyó que no hay medidas de mitigación que se pueda adoptar, sino que lo único que puede hacer la Fiscalía es prohibir derechamente esa operación, porque es apta para reducir sustancialmente la competencia de los mercados. Ahí podrán reclamar la empresa, sí. Recurso de revisión ante el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia, incorporado toda esta reglamentación por la Ley 20.945 del año 2016 y con posibilidad de llegar en una hipótesis a la Corte Suprema a través del recurso de reclamación. Dictar auto, ¿verdad? Esta es una facultad compartida por todos los tribunales, ¿cierto? Con cierta jerarquía. Las demás que señalan las leyes tienen otras ciertas atribuciones que están fuera de estas mismas. Dicho eso, y como último tema, si no me equivoco, sí, porque después vamos a ver de la acción compensada, está la prescripción, la importantísima prescripción. Si ustedes se fijan, no es algo propio, ¿cierto?, de que tengamos que ver a propósito de la institucionalidad del tribunal, pero para hacerlo más entretenido y enfocarme en instituciones que son importantes, atribuciones, prescripción, y nos faltan después las sanciones. ¿Ya? Las sanciones las vamos a comentar en una cápsula aparte. ¿Ya? En cuanto a la prescripción, este tema ya lo vimos a propósito del consumidor. O sea, me refiero a que lo hemos tocado ya en este curso. Sobre esta importantísima institución, ustedes tienen que recordar desde ya qué es la prescripción. Pregunta de cajón, ¿ya? ¿Qué es la suspensión? ¿Qué es la interrupción? ¿Ya? Son cuestiones que ustedes han visto en derecho civil, si es que la han visto o la van a ver más adelante. No estamos refiriendo a la prescripción liberatoria, por supuesto, que es, ¿cierto?, la que extingue derechos y acciones, ¿cierto?, por no haberse ejercido dicha acción y derecho durante cierto lapso y concurriendo otros requisitos legales. ¿Qué es lo que caracteriza una suspensión? ¿Qué es lo que caracteriza una interrupción? ¿Cuál es el efecto que produce la suspensión? ¿Cuál es el efecto que produce la interrupción? ¿Cuál es el efecto que produce la prescripción? ¿Ya? De eso se trata esta materia. De eso, ¿cierto?, se trata esta materia, y que ustedes tienen que recordar. Aquí la idea, y perfectamente en cualquier tipo de pregunta que yo les pueda hacer, es un paralelo, ¿ya?, en relación con la prescripción que hemos visto, que es la prescripción de consumidor. ¿Ya? ¿Cuál es el paralelo que podemos hacer? ¿Dónde está tratada la prescripción del consumidor? ¿Qué problemas puede plantear? ¿Cómo está tratada y dónde la prescripción en materia de libre competencia? Que es la prescripción, por supuesto. ¿Cómo trata la suspensión? Una y otra normativa. ¿Cómo trata la interrupción? Una y otra normativa. Acá vamos a ver, cómo está proyectado, que distinguimos la prescripción de distintas acciones. Hay una prescripción general de acciones, hay una prescripción de la acción colusoria del artículo 3, letra A, ¿ya?, que es una institución muy importante de la libre competencia de la colusión. Prescripción de las sanciones, específicamente de las multas que imponga el tribunal. Prescripción de la acción civil. Tratándose de la prescripción de las acciones, ¿cierto?, de las acciones de prescripción general, vamos a decir, las acciones contempladas en esta ley prescriben, nos dice aquí el artículo 20 del Decreto Ley 211. Por supuesto, ustedes bajen PDF desde ya, desde la Biblioteca del Congreso, del Decreto Ley 211 actualizado a la fecha. Las acciones contempladas en esta ley prescriben el plazo de 3 años. Aquí no solamente me interesa el plazo, al igual que en consumidor, sino desde cuándo se cuenta. Contado desde la ejecución de la conducta tentatoria de la libre competencia en que se funde.
Cuando se interrumpe, por requerimiento fiscal, nacional económico, por demanda de algún particular, formulados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. O sea, aquí hay un tratamiento correcto o incorrecto de la interrupción de acuerdo a su definición y a su fundamento. Hay un tratamiento correcto. Hay un tratamiento correcto. Por cuanto ustedes, lo digo, ¿cierto? A propósito del paralelo que tenemos que hacer con consumidor. Por cuanto ustedes al analizar la norma pueden advertir de forma inmediata que lo que causa la interrupción, que lo que causa la pérdida del tiempo transcurrido, es precisamente que las partes interesadas en que no prescriban las acciones cesaron en su inactividad. ¿Ya? Manifestaron al tribunal su intención de hacer efectiva la responsabilidad de determinada empresa o persona. ¿Ya? Entonces es justamente eso, ese es el fundamento de la prescripción, como decíamos. Sancionar es una verdadera sanción a aquel que dejó pasar los plazos de forma poco diligente o negligente. ¿Ya? Y dando prioridad a fines de certeza jurídica, de seguridad jurídica, tenemos que consolidar las situaciones. Entonces aplicamos la prescripción. Extinguimos la acción, no el derecho. Perdón, extinguimos la acción, no la obligación en sí misma, ¿cierto? Sino que esas obligaciones subsisten como naturales, según lo que ustedes han visto en derecho civil. La acción colusoria para el ilícito anticompetitivo, el artículo 3 de memoria, letra A. Las acciones para perseguir las conductas previstas en la letra A del artículo 3, que habíamos comentado, que consagra la colusión, el cartel duro, ¿cierto? Y otras situaciones que no constituyen ese tipo de cartel, ¿ya? Y que establece una regla per se para el cartel duro, donde basta solo acreditar el acuerdo. Para el resto de las situaciones, el acuerdo más el poder de mercado que haya sido conferido a partir de ese acuerdo, o sea, un resultado. Entonces, las acciones para perseguir las conductas previstas en la letra A del artículo 3 prescriben en 5 años. ¿Y desde cuándo lo contamos? ¿Cierto? El cómputo de la prescripción no se inicia mientras se mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta objeto de la acción. Es interesantísimo cómo se cuenta acá el plazo, muy similar a como hoy día quedó a partir de la ley 21081, la ley del consumidor, el artículo 26. ¿Cuál es el paralelo de plazos con consumidor? Acá tenemos plazo de 3, 5 años, allá plazo, ¿cierto?, de 2 años ahora. ¿Y qué pasa con las acciones civiles? Bueno, otro plazo. ¿Ya? Se puede hacer un paralelo desde diferentes perspectivas. Las multas, las sanciones, las multas que imponga el tribunal para sancionar un atentado a la libre competencia prescriben en 2 años, contados desde que se encuentre firme la sentencia definitiva que las imponga. Y se interrumpen por actos cautelares o compulsivos, o sea, por actos donde se trate de hacer efectiva el cumplimiento de la multa del tribunal, de la Fiscalía Nacional Económica o del demandante particular. Las acciones civiles. Acá tenemos una norma expresa que resuelve cualquier problema. Las acciones civiles derivadas de un atentado a la libre competencia, que recuerden, ahora a partir de la ley 20.945, es competente para conocerlas también el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. No van a ser conocidas por tribunales civiles, lo cual es de toda lógica. El tribunal, una vez que da por acreditado un atentado a la libre competencia, es lógico que yo ante ese mismo tribunal presente la acción para que me reparen el daño. Ya no tengo que probar, ¿cierto? Acá la infracción, el ilícito, ¿cierto?, que me originó un daño, porque ya está acreditado con la sentencia previa dictada por el tribunal. Solamente tendría que acreditar el daño, la naturaleza del mismo, ¿ya?, para que me indemnicen. 4 años contados desde que se encuentra ejecutoriada la sentencia definitiva. O sea, es una acción civil de responsabilidad. El plazo coincide con la responsabilidad, como ustedes saben, extracontractual. Eso sí, cambia el desde cuando contamos el plazo. En materia extracontractual lo vamos a contar desde, ¿cierto?, la infracción, desde, ¿cierto?, que se ejecuta, ¿cierto?, el hecho culposo o doloso, desde que se produce, ¿cierto?, el daño. Acá lo vamos a contar desde que se encuentra ejecutoriada la sentencia definitiva. ¿Ya? O sea, la vamos a poder promover la acción civil una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva del Tribunal de Defensa. Y ustedes saben cuándo una sentencia se encuentra ejecutoriada. Suspensión, la otra institución importante de la prescripción. ¿Qué nos dice el decreto ley? La prescripción de las acciones y de las medidas no se suspenden a favor de ninguna persona. ¿Ya? Como les decía, recordar aquí la prescripción del consumidor. Tratándose de las medidas
que puede aplicar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La vamos a tratar de inmediato, mejor porque si no va a ser muy poco en otra cápsula, aunque se nos extienda un poco más esta. ¿Qué medidas puede aplicar? Esto es de memoria, ¿ya? Esto es importante. No me basta a mí saber el ilícito anticompetitivo, las situaciones que se pueden reprochar al amparo del decreto ley 211, tan como decíamos en el artículo 3 principalmente. No me basta solo también saber, todas estas cosas son importantes, o sea, saber lo que es sancionable, saber los plazos que tengo para hacer efectiva la sanción hacia aquellas situaciones, sino que además también requiero saber de antemano, ¿cierto? Como abogado, cuáles pueden ser las multas que puede aplicar el tribunal, porque yo al tribunal justamente en el petitorio de mi demanda le voy a pedir la aplicación de alguna de estas medidas o de otras. Fíjense que el artículo 3 es bastante amplio, no solo de la 26, sino otras medidas, ¿cierto?, que estime necesarias el tribunal para promover, ¿cierto?, ir en defensa de la libre competencia. ¿Cuáles son las que establece el 26? Fíjense, son todas muy fuertes, ¿ya? Aquí yo les pido que no se queden solamente con este curso, sino que ustedes lo extiendan hacia los cursos vertebrales que han pasado en esta carrera, el derecho civil, lo que le han dicho respecto a la autonomía del acto jurídico, la autonomía de la voluntad, ¿cierto?, la ley del contrato, el consentimiento de las partes. Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a las disposiciones del decreto ley 211. ¿Ah? Se nos va, ¿cierto? O sea, para no decir eso, ¿cierto? Hasta ahí nomás llega la autonomía de la voluntad. Hasta ahí nomás llega la autonomía de la voluntad, la ley del contrato. El tribunal le puede poner término a un contrato, ¿ya?, por contravenir el decreto ley 211. Ordenar la modificación o disolución, fuertísimo también, contra la autonomía privada. Estamos hablando del derecho a asociación. Ordenar modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas, ojo acá, de derecho privado, ¿ya?, que hubieran intervenido los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos contrarios a la libre competencia. ¿Ya? Esto es importantísimo también. O sea, hay un derecho constitucional en juego, pero para que ustedes vean que el bien jurídico acá es mayor, ¿cierto?, que esos otros derechos constitucionales. Es mayor, ¿cierto?, el balance que puede hacer el tribunal. Estamos hablando, ¿cierto?, de personas jurídicas de derecho privado, por cuanto, ¿cierto?, las públicas no tienen, ¿cierto?, por principio de derecho público, solo pueden hacer aquello para los que están expresamente facultadas por ley. Por ende, ¿cierto?, una persona jurídica no podría realizar un ilícito anticompetitivo. No hay ninguna persona jurídica que esté facultada por ley para hacer aquello. Por ende, cuando se desvían, ¿cierto?, si es que llegase a ocurrir una situación así, ¿cierto?, claramente aquí se refiere a un hecho de responsabilidad de los integrantes y no de la institución, como para hacer desaparecer una institución pública. O sea, eso, ¿cierto?, no es admisible. Esta es la más importante, ¿ya? Aplicar multas a beneficio fiscal. Esta te la tienen que manejar muy bien, ¿ya? Aquí se pueden dar respuestas muy erradas, que van a ser calificadas de forma negativa. Así, ¿cierto?, de claro, o sea, esto se lo tienen que saber bien. Multas, estamos hablando de reforma del 2016. Acuérdense que antes les dije la multa en el 2009, ¿cierto?, lo que existía anteriormente nomás, ¿no?, porque han existido bastante multas, pero la multa base, 20.000 UTA. Una multa fija, que puede llegar hasta las 20.000 UTA, pero no hay un mayor margen para moverse al tribunal, sino solamente en cuanto a la cuantía de la multa, ¿cierto?, que puede ser, en muchos casos, una multa baja para una empresa, ¿cierto?, gigante, ¿ya?, o 30.000 en el caso de las conductas colusivas. Eso era lo que había, ¿ya? Eso, ¿cierto?, no me lo pueden dar como respuesta porque eso no es lo que rige hoy día. Hoy día es aplicar multas a beneficio fiscal. Ojo con eso, las multas van a beneficio fiscal. No son indemnizaciones. La indemnización de perjuicio reparativa en favor, ¿cierto?, de las víctimas de un atentado a la libre competencia es otra cosa. Es una acción civil. Estamos hablando aquí de una acción verdaderamente infraccional. Multa a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente. Miren, fíjense acá el cambio. Es proporcional. Esta es la regla general, ¿ya? No es la multa cuantificada. Hasta el 30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios asociados a la infracción durante el periodo por el cual ésta se haya extendido. Tarea de la Fiscalía, ¿cierto?, investigar todo eso, por cuánto se extendió la infracción. O hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. O sea, esa es la regla general. 30%, ¿cierto?, de las ventas
o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. Claramente acá, ¿cierto?, le da un margen mucho mayor al tribunal para aplicar una multa que va a resultar disuasiva para incluso empresas gigantes, porque van a ser multas muy altas, porque están establecidas en proporción al tamaño de la empresa, de sus ventas. Y solo cuando no sea posible determinar la venta ni el beneficio económico, el tribunal podrá aplicar multas hasta una suma equivalente a 60.000 unidades tributarias anuales. O sea, desaparecen las 20, las 30.000. No vamos a decir que es la regla residual. Así lo vamos a llamar. 60.000 UTA. ¿Cierto? UTA. ¿Cierto? Que les dije que están por sobre los 500.000 pesos de día. Una. Calculen 60.000, ¿cierto? Sobre los 30.000 millones de pesos. En ese caso, entonces, es residual, porque solamente la podrá aplicar el tribunal hasta 60.000. O sea, no estamos hablando de una multa fija tampoco. Hasta. Cuando no pueda aplicar una sanción de la forma proporcional anteriormente señalada. O sea, cuando no puede determinar las ventas o el beneficio económico. ¿Ya? Para que no me digan directamente hasta 60.000 UTA, porque eso está malo. Factores para determinar el monto. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. La gravedad de la conducta. El efecto disuasivo que puede tener la infracción. Interesante ahí, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan los fines de las penas, ¿cierto? Que son fines de prevención general o especial o fines retributivos. La calidad de reincidente, porque estamos utilizando en el fondo a las personas aquí como un medio, no reconociendo que son un fin. La calidad de reincidente, por haber sido condenado previamente por infracciones anticompetitivas durante los últimos 10 años. La capacidad económica del infractor. La colaboración que haya prestado a la Fiscalía antes o durante la investigación. En el caso de las conductas de la letra A del artículo 3, esta es otra sanción, o sea, conductas colusivas. Además, ¿qué otras multas puede aplicar? Y que duelen mucho. O sea, no son multas, son sanciones. Prohibición de contratar con órganos de la administración, centralizada del Estado. Organismos autónomos, instituciones, organismos, empresas, servicios, en los que el Estado efectúa aportes con el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Prohibición de contratar. O así como también la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado. ¿Para toda la vida? No. Hasta por el plazo, ¿cierto?, de 5 años, contados desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia condenatoria, por supuesto. ¿Ya? Otra sanción, en el caso de la conducta prevista en la letra A del artículo 3 bis. Esto se refiere, estamos hablando ya de cuestiones relativas al procedimiento de control de operaciones de concentración. Cuando existe la obligación de notificar una operación, los particulares, o sea, no la pueden perfeccionar sin antes esperar la respuesta de la Fiscalía, por supuesto. Cuando existe esa obligación de notificar y no lo hacen, la perfeccionan, ¿ya? O sea, infracción al deber de notificación de una operación de concentración. Ahí se pueden aplicar multas a beneficio fiscal hasta de 20 unidades tributarias anuales por cada día de retardo, contado desde el perfeccionamiento de la operación de concentración. O sea, son bien fuertes. Finalmente, la aplicación de estas sanciones, el artículo 26, será compatible con aquellas de carácter penal establecidas en la presente ley. Ya le dije, ¿cierto? Hay un delito para que ejecute, ¿cierto?, celebre acuerdos de fijación de precio, que limiten la producción, que se asignen una cuota de mercado, o que afecten el resultado de procesos de licitación, que puede ir de 3 años un día hasta 10 años. Es el delito de colusión que nuevamente se consagró a partir de esta ley del año 2016, 20.945, y que había, ¿cierto?, sido derogada esta norma en el año 2003, que consagraba, ¿cierto?, un tipo penal en este aspecto, no igual a lo de hoy día, pero también, ¿cierto?, lo había consagrado, se derogó en esa oportunidad y hoy día, ¿cierto?, se volvió a restablecer a propósito de los escándalos de corrupción que existieron en la última década, ya que fueron muchos, ¿ya? ¿Cierto? Casos farmacia, casos pollos, casos, ¿cierto?, confort, buses interurbanos, colusión por todos lados, tenemos aquí en Chile, ¿ya? O sea, esas sanciones son independientes de las penales y también, ¿cierto?, con la determinación de la indemnización de perjuicio del artículo 30. Esta cuestión es una cuestión más o menos de perogrullo, ¿ya? Porque responden a distintos fundamentos. Aquí estamos hablando de sanciones de índole administrativa, ¿ya?, penal administrativa. Los otros, ¿cierto?, tienen otros fundamentos, lo que es la justicia civil y lo que es la justicia penal. Al igual, ¿cierto?, que hoy día en cualquier materia, la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil que concurra respecto a los mismos hechos.